El Banco Central Europeo se reúne la próxima semana. ¿Será capaz de bajar los tipos de interés? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es sábado 1 de junio y aprovechando que ha acabado el mes y que tenía por ahí alguna colaboración que implica un resumen macro de lo que ha sido el mes de mayo, pues he decidido traerlo también por aquí por el canal. Por tanto, en el vídeo de hoy trataremos de una forma rápida los principales puntos macro que han marcado el mes de mayo y reflexionaremos especialmente sobre una pregunta. El Banco Central Europeo y la Reserva Federal también se reúnen el próximo mes. El Banco Central Europeo lo hará la próxima semana. ¿Realmente bajará los tipos de interés como han ido anunciando numerosos funcionarios, incluso algunos muy hawkish como posiblemente Nagel del banco alemán, que están apostando o que están mencionando que se dará esta primera baja de tipos? Y esta reflexión viene pues porque si vemos un poco los rendimientos a 10 años, pues los alemanes han cerrado considerablemente por encima del cierre que hubo el mes pasado, por encima del 2,65%, mientras que el americano pues sí que es cierto que ha cerrado por debajo del rendimiento del cierre de abril, ¿no? Por tanto, plantea una situación un tanto comprometida esa primera bajada de tipos, y más teniendo en cuenta los últimos datos de inflación ya correspondientes al mes de mayo, esas previsiones que se conocieron ayer y que no fueron ni mucho menos positivas para esta primera bajada de tipos. Así que dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Después de abril, mayo mostró una clara recuperación a nivel técnico, a nivel del mercado financiero. Fíjense que si observamos el S&P 500 y nos vamos a ver cómo durante abril hubo una clara corrección, y sí que es cierto que durante la primera mitad, prácticamente hasta el 20 de mayo, la recuperación fue bastante positiva. Y luego sí que es cierto que ha habido ligeras correcciones, pero en el día de ayer, que esto ya hablaremos mañana más en detalle, hubo un MOG comprador bastante grande y según Goldman todo ese dinero fue liquidez que entró a las tecnológicas. Ya hablaremos sobre todo esa gran recuperación que hubo en el día de ayer, viernes 31 de mayo, aprovechando ese final de mes, un MOC comprador bastante grande y una vuelta prácticamente en V que el S&P 500 hizo que ganara aproximadamente 70-80 puntos en los últimos 15 minutos. Con un final de mes un poco más débil, pero mostrando gran fortaleza, especialmente tras resultados empresariales y noticias positivas de inflación. Con todo ello, el S&P 500, pues como ven, ha logrado mantener los 5.200 puntos, que fue donde rebotó en el día de ayer, incluso amenazó el nivel 5.300. Antes de empezar con el repaso macro, algunos apuntes estacionales. Desde 1950 ha habido 21 episodios en los que el S&P 500 ha subido más de un 10% al final de mayo. De estos, las únicas dos ocasiones en las que el S&P 500 bajó en el resto de año fueron 1987 con una caída de un 13%, 1986 con una caída de un 0,1%. Es decir, el S&P 500, siempre que en mayo ha habido una subida de más del 10%, ha subido aproximadamente el resto del año en el 90% de las veces. El rendimiento mediano para los últimos 7 meses del año, del 1 de junio al 31 de diciembre desde 1950, es de aproximadamente el 5,4%. Durante estos 21 episodios, el rendimiento mediano de los 7 meses aumenta al 8,1%, es decir, es un rendimiento positivo estacionalmente desde julio a diciembre ya de forma normal, pero si el mes de mayo es positivo suele ser aún mejor. El Nasdaq ha subido en 16 julios consecutivos con un rendimiento promedio de aproximadamente un 4,64%. A nivel estacional ya desmontamos el mes pasado esa... bueno, no sé si es un comentario mítico o no, porque la verdad que no tiene mucho sentido, pero ese vender en mayo, ¿no? Y irse de vacaciones, pues vemos como realmente no tiene tanto fundamento como se le da, ¿no? Vamos ya con la parte macro. Si empezamos en Wall Street, pues tomando una visión macro, los datos de abril apuntaban a esta inflación. No sé si recuerdan todos esos datos que vimos a finales del mes de abril, en los que especialmente pues nos mostraban un crecimiento económico bastante sólido y unos datos de inflación, sobre todo, que estaban sorprendiendo. Eran los correspondientes a marzo, pero estaban sorprendiendo especialmente al alza. Bueno, pues eso parece que se ha venido abajo un poco en
mayo. Es cierto que hemos tenido datos que siguen mostrando crecimiento económico, aunque sí que es cierto que datos, sobre todo por el lado del gasto y de los consumidores, que están mostrando crecimiento económico, pero de una forma mucho más desacelerada, es decir, mayor debilidad económica, y también datos que están yendo muy en la línea de desinflación. Al menos los datos de inflación de este último mes no han sorprendido al alza como si lo hicieron en el mes de abril. Por tanto, esos comentarios de esta inflación, que sobre todo se usaban pues para las crónicas periodísticas y demás, parece que han desaparecido un poco del mapa en estos momentos. Si hablamos sobre la inflación, bueno, pues los datos de inflación conocidos en mayo, que eran los referentes a abril, el primer mes de este segundo trimestre, fueron muy en línea con las expectativas. El índice general aumentó un 0,31% intermensual, por debajo del 0,37% esperado, y la cifra interanual se quedó en el 3,36%. Este dato ha oscilado desde junio del año pasado entre el 3 y el 3,7%. Por tanto, pues oye, ya podríamos hablar de una clara estabilización en los datos de inflación estadounidenses, y vemos como la estabilización es claramente superior al 3%. Ya ni hablemos de ese 2%, que es lo que teóricamente debería de ser el objetivo. Desde mi punto de vista, es el gran riesgo de los datos o de la inflación. Es decir, no veo un riesgo de gráficos de repunte de inflación catastróficos como la década de los 80, pero sí que es cierto que el riesgo de que se estabilice y cueste mucho más devolverla a ese 2% es muy muy elevado, y lo estamos viendo como claramente está estabilizada por encima del 3%. ¿Es esta la nueva normalidad? Pues desde mi punto de vista, y para unos años muy probablemente sí, y eso irá ligado también a unos tipos de interés, a una tasa neutral de los tipos de interés más elevada. El dato subyacente fue del 0,29% intermensual, inferior a las expectativas del 0,3%, muy ligeramente. La tasa interanual se situó, por tanto, en el 3,62%. Se trata de la menor tasa desde abril de 2021. Fíjense que se estaba comparando con un dato superior al 5%. Por tanto, aquí todavía no podríamos hablar de estabilizaciones en el dato subyacente, e incluso pues probablemente en los próximos meses podamos ver incluso sorpresitas al alza. Parece más bien que la subyacente se puede estabilizar un poquito por encima. Veremos a ver cómo evoluciona todo, pero sí que es cierto, o lo que sí que está prácticamente claro, es que la estabilización, tanto de la general, que ya está siendo, como la subyacente, se sitúa por encima del 3%. Al igual que en meses anteriores, gran parte de este aumento se debió a los precios de la gasolina, que subieron un 2,8% intermensual. Sí que es cierto que durante este último mes, y también los datos que conoceremos en el mes de junio correspondientes a mayo, pues hemos visto como el petróleo West Texas incluso se ha situado claramente por debajo de los $80, incluso pues ha amenazado con cerrar por debajo de los $77 alguna sesión y alguna semana. Por tanto, la situación por ahí puede verse calmada con esas volatilidades que muestran precios de energía y precios de la gasolina. No obstante, el precio de la vivienda sigue siendo un quebradero de cabeza bastante grande. Aumentó un 5,5% en el último año, aumentó un 0,4% intermensual, y ya hicimos un vídeo en el canal hablando de la inflación y explicando qué hay detrás de este dato de inflación. Sobre todo es la inflación de los alquileres lo que realmente plantea un problema, y la forma de calcularlo. La explicación es muy larga, pero bueno, para que nos entendamos, en Estados Unidos la mayoría de las viviendas son en propiedad, ¿no? Entonces no se puede calcular de ahí el índice de alquileres. Entonces, ¿qué hacen? Calculan o estiman un poco una estimación de lo que tú pagarías por alquilar tu propia vivienda. Es decir, como si vivieras de alquiler, pero en realidad estás siendo propietario. Entonces esto pues plantea serias dificultades, divergencias con lo que es el índice de alquileres normal, que es de los inquilinos que realmente pagan, y situaciones un poco controvertidas, ¿no? Un índice que es el que realmente de los alquileres indica una cosa, y que es la estimación de lo que tú como propietario pagarías por el alquiler de tu propia casa, pues estima otras cosas. De hecho, por ejemplo, durante el primer trimestre, entre estos dos datos hubo una de las mayores divergencias jamás vistas. Creo que la mayor divergencia es de 1993. Pero bueno, el caso, la inflación de la vivienda pues sigue siendo muy pegajosa, sigue siendo el gran lastre. Sí que es cierto que va un tanto retrasada por todo esto que se ha mencionado, y que se estima que los próximos datos, especialmente a partir de julio, pues pueda venirse especialmente a la baja. No obstante, y dejando a un lado la parte energética o la parte del shelter,
parecer una de las mayores preocupaciones del dato de inflación es el índice Supercore, que se llama, es la inflación de los servicios. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde mi punto de vista aquí es donde está realmente el gran riesgo y lo que hablo de una estabilización de la inflación superior a lo que se debería plantear como el objetivo. Fíjense que la inflación de los servicios se sitúa en el 5,3%, el índice Supercore, que es los servicios excluyendo la vivienda, se sitúa en el 4,8%, un aumento intermensual del 0,4%, pero fíjense cómo se muestra interanualmente una clara reaceleración. Y sí que es cierto que la inflación de los servicios no plantea riesgo de repunte como lo ha sido durante el año 2022, pero sí que es cierto que plantea un gran riesgo, que es esa última milla tan difícil de volver al objetivo, es esa inflación realmente pegajosa que está lastrando hacia la consecución de los objetivos. Revisando el índice de precios del gasto de consumo personal que conocimos en el día de ayer y que, bueno, pues tenemos mucho más fresco, pues vimos como el dato aumentó un 0,25%, el subyacente dejando la cifra anual en el 2,75%, se trata del dato más bajo en 3 años. Al igual que en el mes pasado y al igual que en el dato de IPC general, pues la parte de servicios es un poco lo más preocupante, lideró la aceleración intermensual e interanual del PCE general y subyacente, y observando más de cerca, pues este PCE Supercore, que excluye, que es la inflación de los servicios, excluyendo la vivienda, tuvo un menor aumento que en marzo, eso es muy positivo, pero y se debió especialmente a la caída de los servicios de transporte, que fue la primera caída en 2024. Como digo, los riesgos de la inflación, si hablamos de IPC, si hablamos de PC, no se sitúan tanto por esos repuntes por el lado energético, que por ahí sí que es cierto puede haber volatilidades, evidentemente, pero sí que es cierto que se plantean sobre todo en cuanto a esa estabilización muy por encima de lo esperado en un primer momento. Más cosillas, si nos vamos a ver la parte de crecimiento económico, que planteó serias dudas durante el mes de abril porque se dieron datos inferiores a lo que se podía esperar, sobre todo por el lado del Producto Interior Bruto, también por el lado de ISM. Sí que es cierto que este mes todavía no conocemos los ISMs, que los conoceremos durante la última semana, pero hemos conocido la segunda lectura del Producto Interior Bruto correspondiente al primer trimestre y hemos visto un dato todavía inferior a la primera lectura. Fíjense que la primera lectura fue de un 1,6% de crecimiento económico del Producto Interior Bruto y la segunda lectura ha sido de un 1,3%, y se debe especialmente por la revisión a la baja del gasto de consumo personal, que es prácticamente el 100% del dato. Fíjense que era un 1,68%, ahora se ha quedado en un 1,3%. Y sí que es cierto que se plantean serias dudas por esta parte del gasto del consumidor y esta posible desaceleración. Estamos viendo correcciones especialmente en consumo discrecional debido a las dudas o el riesgo que pueda plantear todo esto. También hemos visto como en la parte del PCE el gasto cayó, es decir, salió una décima por debajo de lo esperado y también plantea serias dudas. Vamos a ver este inicio de mes con los datos correspondientes a mayo de ISM. Sí que es cierto que hemos visto los PMIs de S&P Global que salieron superiores al esperado, pero no me termino de fiar yo de ellos. Sí que es cierto que los ISM están mostrando más dificultades en los últimos datos. Por tanto, esperaría a los datos de ISM que conoceremos esta semana y que, como digo, están mostrando, no estamos cerca de una recesión, ni mucho menos, o de datos de crecimiento económico negativos, pero sí que es cierto que se plantean una desaceleración bastante evidente. Evidentemente, si tenemos en cuenta que el dato del cuarto trimestre fue superior al 4%, que el dato del cuarto trimestre fue superior al 3% y que el dato del primer trimestre se está quedando en un 1,25%, como estamos viendo en pantalla, fíjense el gasto de consumo personal cómo ha menguado durante los últimos 2 meses, fíjense cómo la parte de inversión fija es un poco lo que salva un poco los muebles, el gasto gubernamental también ha menguado especialmente, pero sobre todo el lastre a la baja viene por la parte de las exportaciones. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, el descenso del gasto de consumo personal es muy, muy evidente y plantea, pues como digo, serias dudas. Y claro, esto hace plantearnos o hace preguntarnos ¿y si la bajada de tipos o esta primera bajada de tipos de la Reserva Federal, que todavía no parece ni cercana, porque sí que es cierto que la mayoría de casas de análisis han anulado julio como esa primera bajada de tipos, pero si se da especialmente por este segundo mandato, que es la parte del empleo, que está muy relacionado con el crecimiento económico y no tanto por la parte de la inflación, que ya estamos viendo que está estabilizada muy lejos de los
los objetivos planteados? Pues es una pregunta, evidentemente, que nos hacemos la mayoría de seguidores del mercado. Más cosillas, si nos vamos a la parte del empleo, ya hemos visto cómo la desaceleración del consumo es algo que está planteando serias dudas, pero para que el consumo se desacelere de verdad, deberíamos de ver fallos en el empleo. Y si bien es cierto que todavía no hemos conocido los datos de empleo correspondientes a mayo, que los conoceremos esta semana, sí que es cierto que tenemos un indicador muy seguido o que se actualiza semanalmente, que son esas peticiones semanales de subsidio, ese paro semanal, y que sí que es cierto que durante el mes de mayo ha planteado varias semanas de dificultades. Ha habido 2 de las 3 semanas con mayores datos de lo que va de 2024, y esto, ojo, que me hace saltar un poco las alarmas para el dato de esta semana. Yo siempre soy de los que digo que, viendo un poco cómo va la dinámica de los datos estadounidenses y viendo que las revisiones son todas a la baja últimamente, pues soy de los que piensa, oye, no espero ni mucho menos un dato de nóminas no agrícolas inferior a las estimaciones, porque durante 15 meses ha sido así, pero el mes anterior ya fue inferior a las estimaciones, y viendo estos datos de peticiones semanales de subsidio, pues ojito que para este próximo mes también puede ocurrir. Y el enfriamiento del empleo, es decir, que los estadounidenses se vayan quedando sin trabajo, va a ser un gran lastre para el gasto de consumo personal, porque mucho estadounidense va al día. Por tanto, la situación más clara para ver si realmente existe un riesgo de desaceleración económica se mantiene o se sitúa en el empleo. Veremos a ver cómo va durante los últimos meses. Como digo, una desaceleración clara, un enfriamiento claro del mercado laboral. También se está viendo las peticiones semanales de subsidio. De momento nada alarmante, pero sí que es cierto que plantea serias dudas, y lleva planteando serias dudas durante todo el año 2023, porque pese a que los datos generales de nóminas salen muy positivos, si vamos un poquito más, si indagamos un poco más y vemos la calidad de esos nuevos empleos creados, vemos como la mayoría de tiempo eran empleos a tiempo parciales, la mayoría de estadounidenses apenas tenían ganancia de empleo, sino que era derivado sobre todo de los nuevos inmigrantes que llegaban. Por tanto, la situación se plantea serias dudas también la situación de empleo, y es, como digo, plantea la pregunta esta de, oye, quizás esa primera bajada de tipos va a tener más que ver con la desaceleración, con el enfriamiento laboral, que con la inflación, porque como vemos está muy lejos de los objetivos. Y dicho esto, vamos a plantear ya la situación de Europa, porque si vemos que en Estados Unidos nos planteamos esta pregunta con un doble mandato para la Reserva Federal, en Europa esta pregunta no debería ni de existir. ¿Por qué? Porque el único mandato del Banco Central Europeo es la estabilidad de los precios. ¿Se ha logrado la estabilidad de los precios? Bueno, pues como hemos visto esta semana, no. Incluso se sitúa lejos de ello. Fíjense que esta semana la inflación ha sorprendido por encima de lo esperado. El dato general salió en 2,6%, el dato subyacente salió en 2,9%, por encima del 2,5 y 2,8 que se esperaban respectivamente. Ojito, porque plantea serias dificultades, y eso que la inflación en la eurozona, en el global de la eurozona, aún no está ni siquiera estabilizada, porque ya estamos viendo o estamos hablando en Estados Unidos con datos o con tasas superiores al 3%, pero ya con datos más bien estabilizados durante el último año, y el efecto base ha dejado de entrar en juego. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en países de eurozona como España, pero si vemos el dato general, no es así. Fíjense que se está comparando con datos superiores al 6%, ampliamente superiores al 6%, y en el IPC subyacente incluso en el pico. Es decir, la estabilización de la inflación en la eurozona muy probablemente sea superior al 3%, y muy probablemente tarde todavía unos meses en situarse ahí. Y claro, viendo esto, viendo que el único mandato que tiene el Banco Central Europeo no se ha cumplido, esa estabilidad de los precios, nos preguntamos, ¿realmente va a bajar los tipos de interés el Banco Central Europeo para este mes? Bueno, pues lo cierto es que el mercado, aunque lo haga, sí que es cierto que durante este mes ha empezado a descontar que algo no va bien. Fíjense como, por ejemplo, si nos vamos a observar los rendimientos alemanes a 10 años, han cerrado en máximos desde noviembre. Fíjense que se sitúan en el 2,65%, mientras que los rendimientos americanos, pues sí que es cierto que no han alcanzado ni siquiera esos máximos de mediados de abril, ¿no? Entonces la situación en la eurozona, preguntamos aquí, oye, ¿qué ocurre aquí, no? ¿Por qué los rendimientos alemanes sí que es cierto que se han mantenido al alza? Y si nos vamos a ver, por ejemplo, el par
eurodólar, que luego hablaremos un poquito más de las divisas, pues estamos viendo cómo el euro, fíjense que durante este mes completo el euro se ha fortalecido frente al dólar, y eso que el euro va a bajar los tipos de interés antes que la Reserva Federal, o al menos eso es lo que se lleva descontando los últimos 4 o 5 meses, ¿no? Entonces, aquí hay serias dudas y hay muchas preguntas. Una de ellas es esa: ¿va a bajar el Banco Central Europeo los tipos de interés con la inflación sin estabilizar, sin lograr ese objetivo del 2%? Si observamos datos de Producto Interior Bruto de la eurozona, vemos como la segunda lectura correspondiente al primer trimestre se ha quedado en el 0,3%. Esto se trata del mayor aumento del crecimiento económico desde el tercer trimestre de 2022. Sí que es cierto que un 0,3% de crecimiento. Si hablamos en Estados Unidos, fíjense, de desaceleraciones con el 1,25%, pues imagínense que hablamos de aceleraciones en la eurozona con un 0,3%. Por tanto, la situación en la eurozona, y viendo un poco la evolución de las divisas, viendo la evolución de los bonos, sí que es cierto que pese a que todo esté telegrafiado y todos los comentarios vayan a la primera bajada de tipos para esta semana, hay serias dudas y el mercado no se lo termina de creer. ¿Qué está descontando el mercado durante este mes? Que no va a haber esta bajada de tipos, porque yo creo que si no hay esta bajada de tipos el mercado se lo tomaría aún peor, el fortalecimiento del euro sería aún mayor y el aumento de los rendimientos sería aún mayor. Pero es que ahí estamos viendo cómo los comentarios van hacia un lado y el mercado está apuntando en este momento para otro. Y luego ya, si nos vamos a un poco comentarios extra, vamos a hablar de lo ocurrido en Japón y vamos a hablar también de la situación de las divisas. A pesar de que los datos de Estados Unidos fueron positivos para los intereses de la Reserva Federal, las tensiones se han mantenido en los bonos, ya que los rendimientos de los bonos americanos a 10 años han cerrado en el 4,5%, pero sí que es cierto que desde el dato de inflación ha habido alzas en los rendimientos americanos hasta el día de ayer. Fíjense que ha cerrado el mes a la baja y que sí que es cierto que sobre todo 14 de mayo, a partir del 14 de mayo hubo aquí este movimiento a la baja, hasta el 14-15 de mayo movimiento a la baja de los rendimientos derivado de esos buenos datos de IPC, pero desde entonces el mercado como que no se lo terminó de creer hasta el día de ayer que conocimos los datos de PCE y de nuevo se vino abajo. Sí que es cierto que no es que no se terminara de creer esta confianza de la inflación que tanto hablan por parte de los funcionarios de la Reserva Federal, sino que el mercado de bonos generalmente está muy interconectado. Estamos viendo muchas tensiones, ya hemos visto en Alemania cómo el rendimiento alemán a 10 años se ha ido al alza porque no se terminan de creer esa primera baja de tipos del Banco Central Europeo, y en Japón sí que es cierto que la tensión también es máxima del mercado de bonos. Fíjense que el rendimiento japonés a 10 años ha subido por encima del 1%, que es ese nivel un poco de intervención, que evidentemente no va a haber intervención porque intervenir sería debilitar aún más a un yen que está muy muy debilitado, pero sí que es cierto que la tensión también por aquí y que se está descontando mayores subida de tipos porque la inflación no terminan de devolverla al 2%, pues plantea también tensiones en otros mercados, como por ejemplo el rendimiento japonés, el rendimiento americano a 10 años. Hay que mencionar, vale, esto ya lo he mencionado, una mención especial para el panorama macroeconómico de Japón. Como he dicho, los rendimientos japoneses a 10 años se sitúan en el 1%, por encima del 1%. Si os vamos a hablar de divisas, después de 4 meses consecutivos de alzas, pues hemos visto cómo el dólar ha caído contra el euro, perdía un 1,71%, después de 4 meses, como digo, ¿qué está ahí descontando el euro? ¿Por qué se ha fortalecido después de 4 meses? Quizás está descontando que esta primera bajada de tipos no se va a dar, o que tras esta primera bajada de tipos va a haber una pausa considerable hasta que la Reserva Federal mueva ficha, porque también hay que tener en cuenta que todo se negocia en dólares, que el Banco Central Europeo mueva ficha antes que la Reserva Federal y que la Reserva Federal, por ejemplo, se mantenga hasta septiembre, pues puede fortalecer al dólar frente a un euro. Todo se negocia en dólares, por tanto se va a importar más inflación. La inflación es el único mandato del Banco Central Europeo y eso no sería para nada positivo. Y pese a la debilidad del dólar, pues sí que es cierto que tenemos que hablar del yen japonés, que apenas se ha fortalecido. Conocimos en el día de ayer que hubo intervenciones, tanto el día 26 de abril, 29 de abril, como el día 1 de mayo, hubo intervenciones para tratar de fortalecer el yen. Han sido las mayores intervenciones en un mes jamás vistas por parte de los japoneses, pero sí que es cierto que no ha ayudado, o no ha no ha ayudado mucho al par, porque fíjense que pese a la debilidad del dólar, ha sido aún más la debilidad del yen que no ha podido o apenas ha caído un 0,3% durante el mes de mayo el dólar frente al yen. Por tanto, la situación en Japón sí que es cierto que plantea
serias dificultades. Y bueno, hasta aquí este resumen macro un poco. Sí que es cierto que no he tocado, por ejemplo, países como China, que también seguimos mucho por el canal, pero creo que ha quedado un resumen muy completo de lo que está siendo la situación macro, de lo que ha sido la situación macro en este mes de mayo. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, dejen un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.